Muy buenos días, ¿cómo están? Hola Leida, ¿cómo te va? Qué gusto ver que está conectada. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo me le va? Muy bien, Gracias. muy bien, gracias, qué gusto. Vamos a continuar en el día de hoy. Lo primero que debo indicarles es que, como pudieron haber visto, ya en su entorno virtual se encuentran cargadas tanto las presentaciones, el material de apoyo y las tres actividades que consisten, repito, en dos resúmenes, dos ensayos, perdón, críticos, como debe ser a nivel de doctorado, un criterio bien expreso sobre las dos primeras actividades que se refieren a el derecho internacional humanitario desde el punto de vista de su origen, de sus fuentes, de las formas. Luego, ese elemento a desarrollar, pues tiene una forma, tiene una formalidad, que es la que siempre el instituto exige, entonces, y tiene las fechas. Entonces, espero que ya, si necesitan por alguna razón, ya que en el encuentro no he podido tener la presencia de los cinco participantes, si necesitan algún requerimiento adicional, alguna ampliación tal vez de unos 2, 3 días de fecha de entrega, no hay ningún inconveniente, solo notificarme por el WhatsApp, el canal que tenemos de comunicación interno, y yo no tengo ningún inconveniente en que hagamos esa pequeña extensión para que tengan la oportunidad de cargar su material. En el día de hoy, como tercer encuentro, pues vamos a conversar un poco, vamos a establecer un poquito de desarrollo en lo que tiene que ver con casos emblemáticos referidos al derecho internacional humanitario. Fíjense que en este aspecto van a resaltar lo que normativo de derecho internacional humanitario en el anterior encuentro sincrónico, cuando hablamos de los cuatro convenios de Ginebra y posteriormente tres protocolos muy importantes. Tal vez avanzamos a analizar breve y someramente para que ustedes pudieran consultar con el material de apoyo el tema de la convención número 1 relacionado con enfermos, con heridos, la convención relacionada a los náufragos, luego también los prisioneros de guerra, la protección a la población civil que no debería o que no interviene dentro del conflicto bélico. Y finalmente identificamos el uso correcto de los protocolos adicionales de 1978, como era el protocolo que el uno es aplicable a los conflictos armados internacionales, es decir, entre los distintos estados de la comunidad internacional, y el protocolo número 2 que tiene que ver más con la aplicación, o se aplica más, perdón, cuando estamos frente a un conflicto interno, es decir, dentro de un mismo estado, con la presencia de un grupo beligerante, el Estado, de manera oportuna, de manera permanente, perdón, continua. Y entonces, en este sentido, teníamos un bloque normativo como para ir retroalimentando con el encuentro anterior y poder conectar con el encuentro de hoy. Y un tercer protocolo que prácticamente lo que establece es un símbolo, un escudo del cristal rojo. Recordemos que tenemos la Cruz Roja que nace a través con el comité, con esa idea que surge en Suiza y que invierten, ¿no? Como ya todos sabemos dentro de la historia, la bandera suiza entre sus colores y se genera el Comité Internacional de la Cruz Roja, la famosa media luna roja y ahora el cristal rojo en este tema de el tercer protocolo. De esa manera, le vamos a sumar en el día de hoy ya qué es lo que sucede dentro de estos conflictos bélicos que afectan, que vulneran los derechos humanos de distintos grupos que participan e incluso los que no participan. Y le pudiésemos agregar ahora, fíjate, Aleida, por ejemplo, el caso de que le pudiésemos agregar de que también se vulneran el tema del ecosistema, el tema de los derechos ambientales, el tema de los derechos de la naturaleza, que por cierto no está todavía debidamente regulado ciertos aspectos. Hoy al finalizar del encuentro, vamos a ver que sí existe normativa regulatoria para la protección del patrimonio cultural, el patrimonio de la humanidad a nivel internacional, también es protegido a través de
esta normativa de derecho internacional público que es bien específica, como dijimos anteriormente, solo aplicable a conflictos armados, cuando tenemos conflictos armados externos o internos. Un aspecto introductorio que voy a recalcar es que distingue o digamos, es muy notorio la presencia de ciertos delitos en el ámbito del derecho internacional humanitario. Y aquí hay una especie de simbiosis entre lo que es el derecho internacional humanitario y la actuación de la Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma, que interviene posterior a que se vulneran estas normativas a las que hicimos referencias. Y allí estamos en presencia normalmente de 4, 5, 6 formas, pero las más regulares de conductas antijurídicas a nivel internacional que están tipificadas en este bloque. El primero y más conocido es el genocidio. Fíjense que el genocidio en este ámbito del conflicto bélico, del conflicto armado, pues generalmente es una de las consecuencias nefastas, negativas, como el holocausto nazi, por ejemplo. Entonces, el genocidio, pero también los crímenes de guerra, el tema de crímenes de lesa humanidad, pues se distinguen porque es difícil dentro de un ámbito, dentro de una relación tan hostil entre los estados que participan en esos enfrentamientos, que se produzcan estas consecuencias lamentables para la humanidad y, por supuesto, para la efectividad de los derechos humanos. Sin embargo, estos conflictos armados, pues, aunque teniendo principios regulatorios, hablábamos en el encuentro anterior del principio que los 3 principios que deben estar presentes siempre dentro del derecho internacional humanitario: el principio de precaución, el principio de diferenciación o de diferencia, de poder establecer qué objetivos, qué estrategias, qué metodologías son parte o no de esos objetivos militares. El tema de la precaución, decíamos, de poder evitar, disminuir, mitigar los efectos del uso de armas de destrucción masiva, por ejemplo, pues son principios que normalmente no son controlados y que ahora, con la presencia no solamente de enfrentamientos físicos, enfrentamientos en el campo de batalla, sino ya incluso con la aparición ya desde hace un tiempo para acá de lo que refiere al uso de armas a través de las tecnologías, drones, inteligencia artificial, que ya se usa dentro de lo que es los mecanismos de uso de estas armas, pues han hecho mucho más complicado la regulación, y sobre todo no tanto la regulación, la ejecución y materialización de lo que son las normas del derecho internacional humanitario. Destacando un poquito cada uno de ellos, veamos, por ejemplo, el genocidio, un término que desde los años 40, específicamente 1944, aparecen publicaciones bien interesantes, ¿no? Vamos a ver aquí una serie de libros, de textos que han explicado estos elementos. Y, por ejemplo, cómo en este caso esta palabra etimológicamente deviene del griego genos, que significa raza, ¿sí? O tribu. Fíjense que aquí en este caso el genocidio tiene como característica que ese sujeto pasivo, por llamarlo de alguna manera, dentro de la teoría del delito, pues pudiésemos decir que el genocidio no se comete en todos los ámbitos del sujeto pasivo, sino que tiene que ser muy específicos. Va dirigido a una raza específica, contra los judíos, por ejemplo, que es el caso más notorio de la Segunda Guerra Mundial. Y el sufijo latino cide, que significa asesinato. Entonces es como una muerte en masa, en gran cantidad, una raza, a una tribu, a un elemento etnográfico específico. Entonces, eso se caracteriza a este tipo de delito, que es un delito del derecho penal internacional, que normalmente está presente en nuestros conflictos de derecho internacional, tanto de los derechos humanos, pero más en la parte específica en el derecho internacional humanitario.
de genocidio tiene una convención a nivel internacional y es la Convención para la Prevención y Sanción de este delito. Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Normalmente esta composición de asesinar, de matar, de causar la muerte a estos grupos étnicos, pues no es que es a todo, no es, sino que con matar a miembros del grupo ya estamos en presencia de genocidio. Causar daño físico o mental, ya que este delito se caracteriza por tener un doble elemento, uno material y uno psicológico. El material obviamente a la parte física del grupo y el mental por las situaciones que psicológicamente van a traer como consecuencia este tipo de conductas antijurídicas en el marco internacional. Someter al grupo étnico, decíamos por ejemplo los judíos, a unas condiciones de destrucción física, de afectación psicológica e incluso el mero hecho de trasladar a un grupo de ellos de un sitio a otro causándoles estos daños puede ser considerados también como genocidios. Esto a nivel idea de lo que puede pasar dentro del derecho internacional humanitario y que desde el punto de vista de nuestra regulación pudiese llevar como consecuencia el generar este tipo de procesos ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Muy bien. Decíamos que teníamos o planteamos que el genocidio tenga un elemento mental, un elemento físico, y basta la intención de destruir tanto total como parcialmente a este grupo nacional o étnico al que se ha generado la actuación, ¿no? Matar a miembros del grupo, decíamos, poder trasladarlos a la fuerza, y un caso que normalmente causó ruido en su momento fue el denominado caso de genocidio de Ruanda, por ejemplo, cuando se apuntó a una población específica, los Tutsi, por ejemplo. Entonces aquí ya no estamos diciendo fue a toda la población de Ruanda, sino a un grupo específico, a los Tutsi. Fíjense que el 7 de abril de 1994 prácticamente se aniquiló al 70% de los Tutsi en Ruanda. Entonces es una magnitud digamos, de efecto, de haberse generado una destrucción prácticamente de un grupo étnico muy representativo de Ruanda por razones múltiples, políticas, económicas, lucha de poder y demás. Pero prácticamente, según la referencia que tenemos, más de entre 500,000 y 1,000,000 de personas fueron asesinadas. Entonces estamos hablando de un holocausto en este país africano, donde tuvimos la presencia de este delito y donde obviamente el derecho internacional humanitario debió o tuvo que salir a poner el pecho, poner la cara para poder enfrentar estas situaciones. Imagínense la vulneración de derechos a niños, niñas, mujeres, adultos mayores y grupos, ¿no? Luego tenemos la presencia de un segundo delito, ¿no? Dentro de la Corte Penal Internacional también es competente para esto y que deriva de estos conflictos bélicos y son los denominados crímenes de guerra, ¿no? Entonces el término crimen de guerra, que deviene del derecho internacional, con esas convenciones de Ginebra, que ya habíamos dicho que son 4 que aplican a nuestro derecho internacional humanitario, se refiere a infracciones graves del derecho internacional humanitario que se cometen dentro o durante un conflicto armado. Entonces, sí es un delito del derecho penal internacional que la Corte ventila, que tiene competencia para ello y que precisamente está regulado por los convenios de Ginebra. Dentro de las historias, por ejemplo, casos que podemos narrar y que serían interesantes que nosotros podamos aquí traer a este encuentro, digamos, bien concentrado sobre esta materia, podemos conseguir los juicios que se realizaron por crímenes de guerra a ciertos personajes de la historia, que por su actuación, pues, lamentablemente tuvieron que ser llevados a esta jurisdicción internacional. Y encontramos al ex primer ministro japonés, Hideki Tojo, por los juicios de Tokio, esto hacia los años
entre los años 90 por esos famosos conflictos bélicos entre Japón, China, en ese momento, ¿no? Pero también fue muy representativo, muy evidente, un caso mediático de comienzo del siglo, fue el juzgamiento de este expresidente yugoslavo. Recuerden que en Yugoslavia fue un tema la separación de la antigua Yugoslavia en el ámbito del derecho internacional, pues generó demasiados elementos negativos para la humanidad, el tema de la trata de personas, en aquel momento era trata de mujeres que llamábamos trata de blancas, pero que posteriormente y que actualmente no se usa y que hoy utilizamos el término trata de personas, como esa cantidad de mujeres dentro de la separación de la antigua Yugoslavia fueron víctimas de captación, abuso, violencia sexual y demás dentro de componentes europeos. En el año 2002, el Tribunal de la Haya se encarga de perseguir crímenes de guerra a partir de la aplicación del propio Estatuto de Roma. Recordemos que tenemos nuestra propia norma internacional del derecho penal y es el Estatuto de Roma nuestra norma natural para este tipo de casos. Posteriormente, tuvimos un caso bastante fuerte, bastante sonado, que fueron los casos de el sobrevuelo y bombardeo de Alepo, por ejemplo, donde en Siria, una vez que medianamente, diría yo en mi criterio, fue justificado en el Consejo de Seguridad, que es un órgano que prácticamente está monopolizado en cierta forma, diría yo también, dentro de lo que es la estructura de la Organización de Naciones Unidas y que en ciertas formas, de manera muy asimétrica y desigual, genera criterios dependiendo de muchos elementos. Y para el caso sirio, fue lamentable cómo el grupo de niños, de mujeres, de familias fueron arrasados por estos elementos que no tomaron en cuenta el principio de proporcionalidad del derecho internacional humanitario. Hubo un uso desmedido de la fuerza, no hubo el principio de precaución, donde fueron objetivos militares, elementos civiles, eclesiásticos, religiosos, culturales, y que lamentablemente pues deterioran distintos derechos humanos, ¿no? El derecho a la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a una salud integral. Imaginen el uso de un grupo de armas prohibidas actualmente ahorita en el conflicto de entre Ucrania y Rusia, Estados Unidos, Irak, Irán, todos estos últimos que tenemos, es evidente que se han captado, han quedado plasmados pruebas a través de videos, de uso de tecnologías prohibidas, donde lamentablemente pues parece que nuestro derecho internacional humanitario es más una carta filosófica, teórica, que plantea ciertos elementos derivados de aquel origen de cómo la Cruz Roja Internacional plantea la protección para estos grupos de heridos, de prisioneros de guerra y demás, pero que a la hora de la realidad, a la hora de materializar estas asimetrías de fuerza bélica, pues lamentablemente es muy poco. Yo pudiese decir que el porcentaje de observancia de estos principios es muy reducida, simplemente pudiese ser como que una especie de requisito mínimo de cumplir, pero que finalmente es sobrepasado por el uso de la fuerza. Tenemos luego, les hablaba ya para ir adelantando en otra materia, de que efectivamente nuestro derecho internacional humanitario no solamente tiene un bien jurídico protegido, cuando hablamos de la teoría de los bienes jurídicos tutelados o protegidos, no solamente es la vida humana de manera individual ni la vida humana de manera colectiva, cuando hacemos uso del bloque normativo de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, sino que comprende que tiene elementos de suma importancia para la ciencia, para la medicina, para la historia misma, para la geografía, para la antropología, que prácticamente deben ser resguardados por ser patrimonio
tangible e intangible de la humanidad, es decir, patrimonios que podemos observar y otros que no podemos palpar, pero que en definitiva son la huella de nuestra historia, la huella jurídica, la huella histórica. Y es por eso que se establece también una protección dentro de nuestro derecho internacional humanitario a este derecho a la cultura, a este derecho al patrimonio cultural de la humanidad. Y se establece lo que conocemos nosotros como la Convención de La Haya de 1954, pero que realmente es una convención para la protección de bienes culturales en caso de conflictos armados. Obviamente, tal vez los que están con el interés de salir victoriosos del conflicto bélico, tal vez lo menos que les preocupa es proteger un patrimonio, proteger bienes culturales. Su objetivo está claramente definido y es tal vez un tema geopolítico, un tema de posicionamiento militar, de un ejercicio de someter a otro a través de la fuerza, y un tema de proteger bienes, pues tal vez no es lo más nítido que pasa por la mente de los que están en esta briega. Por tanto, había que proteger monumentos, yacimientos arqueológicos, documentos artísticos, como podemos ver ahí en la presentación, y una forma de hacerlo es colocando esta bandera que vemos al lado izquierdo de la presentación, ese pequeño símbolo que representa de que no debería ser objeto, de que deberíamos tener mucho cuidado quienes están utilizando ese derecho. Recuerda que no pierden eso de vista. Cuando nos vimos en el primer encuentro decíamos que el derecho a la guerra que tienen los estados les asiste, ¿no? Es algo irónico, pero ¿por qué? Porque supuestamente tenemos que defender la soberanía nacional, debemos responder ante agresiones de otro estado y tenemos el derecho a hacer la guerra. Pero la guerra tiene estas normativas que hemos venido hablando, estos conflictos bélicos, y además ahora deberían tomar en cuenta el uso de este símbolo que significa, que tiene como premisa, y tenemos un segundo elemento. Entonces tenemos una simbología que se supone que es como tener claro que esto no puede ser un objetivo militar. A ver, ¿qué exige esta convención? Exige que los estados parte, de los que firman este convenio, recuerde que así debemos denominar, no son integrantes ni miembros, sino son estados parte que entra en vigor, se abstengan de dirigir acciones hostiles a esos referidos bienes. Entonces imaginemos ahorita en estos conflictos actuales que se apuntan a mezquitas, que se apuntan a museos donde hay una riqueza documental, histórica, y eso no debería ser, ¿no? A veces no es intencional, hago la aclaratoria, tampoco no creo que haya una intención directa, pero de manera indirecta, precisamente por no establecer el principio de precaución y establecer de que eso debe ser separado de los objetivos, pues lamentablemente se genera un daño irreversible, es un daño irreparable dentro de lo que conforma la cultura histórica de la humanidad. De igual manera, este convenio hace mención a que los estados deben inculcar un respeto hacia esos bienes culturales de todos los pueblos. Es decir, es parte de la cultura ya castrense, de la cultura militar, que debería, cada vez que se está tanto en escuelas de formación como en ya elementos de ejecución, cuerpos ya bélicos de combate de primera, segunda y tercera fila, tener en cuenta, ya deben haber tenido previamente una formación de que se deben respetar estos bienes culturales, patrimonio de la humanidad. Tal vez más teoría. Se debe, esto es importante, tal vez así lo dice el convenio, tal vez la palabra o el término no es tan preciso, debe copiarlo exactamente igual, cuando dice impide la exportación, porque exportación es un término un poco más, digamos, comercial, tiene una regla de juego dentro de lo que son las relaciones internacionales y el comercio, ¿no? Pero la norma dice impide la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado durante las hostilidades. Eso pareciese ser un acto de piratería internacional. ¿Cómo yo voy a entrar a un estado? Imaginemos que estamos allá en Caracas, en Venezuela, y que llegamos y Dios nos libre, tengamos un conflicto bélico y entonces aparte de ser objetivos militares, enfrentamientos, uso de inteligencia artificial,
empezamos a ver cómo se saquean los museos que representan para nosotros unos símbolos sumamente fuertes de arraigo de identidad nacional y que tienen un valor intrínseco dentro de lo que es la cultura. Entonces, eso no, el convenio dice que se impida que esos traslados de un lugar a otro, porque ha sido práctica, yo diría, desde los romanos, desde toda la época, esos saqueos que cuando entran a un lugar y consiguen obras valiosas, pinturas, esculturas, reliquias, documentos escritos, pergaminos, todo esto que deberían estar cuidados porque son derechos que tenemos, sobre todo no solo las presentes generaciones, sino las futuras generaciones de humanos, de no perder, imaginen ustedes cuando aquel famoso, hace millones de años ya, se quema parte de la biblioteca de Alejandría con la invasión de los romanos a Egipto, ¿qué tanto no perderíamos allí? ¿Qué tal si esto mismo pasara en la Biblioteca del Vaticano, si pasara en Pentágono, en tantos sitios que en los museos más famosos de París? Y obviamente, pues eso hay que tenerlo en cuidado. De igual manera, si llegase a ocurrir, el convenio establece, esta convención, no el convenio, la convención de La Haya, que si se llegase a descubrir que un Estado que está en conflicto bélico con otro trasladó bienes del patrimonio cultural de la humanidad, debe devolverlo al lugar de origen. Ahora, ¿cuántas veces hemos visto en la práctica? Ustedes se estarán preguntando, ¿y cuántas veces han devuelto estos elementos a su lugar de origen? Yo diría que es poco visible, creo que no hay registros, digamos, contables, si lo queremos ver desde un punto de vista de la contabilidad, de que se haya hecho mención de la devolución de estos elementos que representan, incluso el no tenerlos. Imaginen ustedes la disputa por Jerusalén durante toda la época, que tantos elementos propios de Jerusalén estarán en otros países, que habrán conseguido en Siria, que prácticamente se entienden como saqueos y las reclamaciones son un poco estériles, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. En esta misma convención, me quise fijar bastante en este encuentro, en esta normativa, porque sí tiene elementos bien importantes. Fíjense que la UNESCO, para la protección del patrimonio cultural de la humanidad, amplía esa definición de necesidad militar y de medidas preparatorias. Es decir, es una especie de principio preventivo, es un principio ya después de causado el daño va a ser imposible generar una reparación, ni siquiera, mucho menos hablar de una reparación integral, a lo sumo una reparación indemnizatoria, y por tanto quienes están como protagonistas del conflicto bélico deberían, antes de iniciar un ataque específico, tener medidas que permitan distinguir, ahí aplica nuevamente el principio de la distinción, de que dichos lugares no deberían tener este impacto, digamos, de sumo nivel que va a permitir la destrucción cultural. Entonces tendríamos retroalimentando de que los derechos o que nuestra norma de derecho internacional humanitario, por proteger derechos humanos a lo sumo dentro de esta característica, pues protege personas. Yo sigo insistiendo de que es una visión muy antropocéntrica, es decir, es una visión de que solamente protejamos al ser humano por ser humano como tal. Y ustedes dirán, pero si el sistema es de derechos humanos, pues va a proteger a los humanos. A ver, tengo conectado a un compañero, dice Abigail, creo que está trabajando con la computadora de alguien. Ya, a ver, entonces seguimos. Entonces decíamos que en este caso yo soy del criterio, doy libertad, porque para eso estamos en un doctorado, cada quien piensa apegado a una teoría, de que estas normas, y no los puedo criticar porque son normas que para la época, para el contexto histórico, pues obviamente había una visión de solamente derechos humanos para los humanos, pero recuerden que tenemos unas nuevas teorías de derechos ya no solo fundamentales, porque los fundamentales me dirán ustedes que los derechos fundamentales obviamente son también para los seres humanos nada más, pero dentro de lo que son las teorías progresistas de las otras especies, el principio interespecie mundial
que es el que se rige a través de los derechos de los animales, por ejemplo, con las teorías de Tom Reagan en Estados Unidos y que han sido distribuidos a lo largo, sobre todo de Latinoamérica, con la Constitución boliviana, la Constitución ecuatoriana, de la naturaleza como sujeto con derechos, pues seguramente estos convenios, estos protocolos sobre todo, porque los protocolos son los que amplían a los convenios como el de Ginebra, que tenemos 4 convenios y 3 protocolos, le está haciendo falta, insisto, un protocolo de protección no solo humano, no solo cultural, no solo de raza, no solo de etnia, sino que debemos también proteger a todas las especies, ya que la Pachamama, la Madre Tierra, es un ser vivo, es una teoría que indistintamente de que no todos compartan, que les parezca exagerada y radical a muchos eh, estudiosos de la ciencia jurídica, tal vez ubicados más a una corriente filosófica epistemológica positivista, pues tal vez no se comprende el alcance. Pero, por ejemplo, un ejemplo básico de esto sería, si con esto se quiere proteger la salud de los seres humanos, ¿qué haríamos si protegemos solo la salud de los humanos con el no uso de armas letales, pero que dichas armas sí afectaran a la fauna marina, por ejemplo? Entonces, ¿de qué valdría una convención y un protocolo de protección de una especie cuando no por rebote, y ya es conocido que el tema del derecho fundamental a la salud no es meramente humana, sino es un derecho a la salud integral, pues esto nos generaría a nosotros un daño irreversible dentro de los derechos humanos. Así que yo creo que, aunque tenemos esta normativa, es bastante teórica, yo creo que ya se quedó un poquito en el pasado y que corresponde a ustedes como nueva generación de doctrinarios y futuros, digamos, desarrolladores de estas teorías, tal vez ocupen espacios en el nivel internacional como doctores en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, en estos espacios, en el arbitraje internacional, en la Corte Penal Internacional, y ya es hora de que estos protocolos tengan una fundamentación doctrinal, epistemológica y filosófica más amplia, porque nos estamos quedando cortos. Fíjense que nada más para poder regular el uso de la inteligencia artificial en los conflictos bélicos nos ha costado y nos seguirá costando. Y la razón es muy sencilla. La tecnología va mucho más rápido, el avance de las tecnologías es mucho más notorio, más rápido, tiene mayor inversión incluso económica que el avance que podemos darle nosotros como juristas a regular estas normas. Entonces, de esta manera, ya para ir yo finalizando en este último encuentro, me gustaría escucharles un poco, no sé, está conmigo Aleida, está también mi compañero, no le reconozco todavía, si me pueden tal vez algún comentario, compartir alguna experiencia que han visto de qué les parece, por ejemplo, el conflicto bélico entre Rusia Ucrania, que si se están respetando estas normativas, si concuerdan de que se queda corta la normativa que hemos comentado y que se necesita ampliar una gama de regulaciones, no para positivizar el mundo internacional, no por regularlo más vamos a tener mayor efectividad. Tal vez me den ideas más de principios, por ejemplo, que de normas, atendiendo a la teoría de los derechos fundamentales. A veces tener principios que generen el mejor escenario es más útil para, por ejemplo, un juez de la Corte Penal Internacional que darle una norma de 2 más 2 positiva que posiblemente va a ser burlada por las partes. Entonces les escucho un ratito para ir finalizando nuestro encuentro del día de hoy, sin olvidar de que si requieren algo dentro del entorno virtual, me escriban en el WhatsApp. Una vez que ya estén todas las actividades allí colocadas por ustedes, yo me sentaré a corregir rapidito y a pasar las calificaciones, que ya sería un nivel diferente a estos encuentros. Entonces les escucho. Profesor, bueno, por ejemplo, es muy importante lo que usted nos acaba de hablar sobre los derechos fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, Uh el -huh. derecho al ambiente, que es muy importante. Ese derecho siempre lo hemos tenido como de lado, ¿sí? Es más importante los otros que el ambiente, y el ambiente es muy importante porque ese es el que nos da la vida, pues el que nos da, el que podemos respirar, el que podemos hacer todo. Y si no tomamos en consideración eso en cuanto, por ejemplo, a las guerras, ¿sí? Que claro, como la materia lo dice y es derecho internacional humanitario, pero igualmente ese parte del ambiente es muy importante porque, por ejemplo, en cuanto a las guerras, que esas bombas, todo eso, eso afecta.
afecta para todos, porque para todos los seres humanos. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que le tomemos como un poquito más de preferencia también a ese derecho que es muy importante. Todos son Perfecto. importantes, el derecho a la humanidad y todo, pero ese también es muy importante. Concuerdo contigo, Aleida. Fíjate que tú estás desarrollando allí indirectamente la teoría de la igualdad de todos los derechos, ¿no? Yo recuerdo hace 30, 40 años, cuando ya 35 años de graduado ahí en la Católica del Táchira, y yo decía, no, pero es que el derecho a la vida es más importante que los otros derechos, ¿no? Era una idea que uno tenía como estudiante. Cuando uno Sí, va avanzando en su experiencia profesional, va adquiriendo elementos académicos, doctrinarios, viendo las tendencias, pues fíjense que todos los derechos son interrelacionados. Entonces, ¿cómo garantizar derechos humanos a la vida y a la salud si tenemos un ambiente que no está sano ni ecológicamente equilibrado? exacto. Es por eso que el derecho al ambiente es un derecho fundamental. No hay que confundir, por ejemplo, con los derechos de la naturaleza. La naturaleza viene siendo un sujeto con derechos en la tendencia latinoamericana, mientras que el ambiente viene siendo un bien jurídico tutelado, normalmente en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, porque entendemos que no podemos tener vida, salud, educación, cultura si no tenemos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como lo distinguen distintas constituciones latinoamericanas. Entonces, como la guerra, que si vamos a Río 1992, uno de sus principios dice: el principal enemigo del derecho ambiental es la guerra. Así lo dice claramente uno de los principios luego de Estocolmo viene Río, luego Johannesburgo, pero ya en Río, estamos hablando 20 años antes de que finalizara el siglo pasado, ya decíamos y concluíamos, afirmábamos que la guerra es el enemigo número uno del derecho ambiental o del ambiente. Entonces, y no hay nada regulado, entonces parece que existe un vacío que lo cubren con ciertos principios, como el principio de prevención, precaución, indubio pro natura, que son principios ambientales que deberían también ser principios rectores por ser parte, de, como tú explicaste muy bien, del género, es decir, del derecho internacional de los derechos humanos, pero también debe ser del derecho internacional humanitario, recordando las dos diferencias. Muy bien, Aleida. ¿Quién Gracias, más? doctor. Uh-huh. No, no le puedo escuchar al compañero, no sé, Aleida, si tú sí le puedes escuchar. Poco, tampoco lo escucho, no se Sí. le escucha. A ver, vamos a ver si puede intentar nuevamente. Puede escribir en el chat, yo leo en el chat lo que quiere explicar. No, a ver, no te podemos oír. A ver, vamos a ver en el chat. Si quieres escribir en el chat, no pasa nada. Para eso tenemos esta opción. A ver. Entonces, mientras nuestro compañero va, primero para saber quién es, porque quiero ubicarlos a todos, me gusta que estén aquí, que compartamos, que abramos tribuna. Fíjense, ahorita en Colombia, mientras el compañero nos va escribiendo y ya voy a leer, Aleida recordará y también a todos los que van a poder ver luego esta grabación, que es la ventaja de tener estos encuentros tecnoformativos del instituto, que podemos verlos tantas veces como queramos. Fíjense, esos temas tan complicados en nuestra hermana República de Colombia, ¿no? De temas tan fuertes que han generado los desplazamientos humanos, eh, no solo desplazamientos humanos, porque eso también es bastante antropocéntrico, ¿no? Incluso hablar de los efectos de la guerra y del cambio climático solo en seres humanos. Las especies animales también sufren en estos elementos bélicos y en esto, fíjense que ahorita declararon en Colombia al río Magdalena como un sujeto del derecho internacional, un sujeto de derechos en Colombia y que debería ser a nivel internacional, es una víctima del conflicto bélico. Si ustedes leen ese artículo es bien interesante, les recomiendo que lo hagan. Se llama el río Magdalena como víctima de los conflictos bélicos internos en Colombia. Entonces uno diría, pero eso no es un derecho humano. Y sí, porque el agua también es un derecho. Entonces tenemos el derecho humano al agua, al buen vivir. Y una de las víctimas del conflicto bélico colombiano, descrito por la Corte Constitucional colombiana, es precisamente el río Magdalena. Entonces fíjense ustedes cómo no solamente son en grandes guerras, Rusia, Ucrania, sino también en ecosistemas, por ejemplo, y disculpen que haga tanto acento, que coloque la tilde allí en los temas ambientales, pero yo creo que no tiene sentido seguir regulando si no lo tomamos en cuenta. Vamos a ver aquí en el chat si tengo algo escrito.
Oh, tampoco, no tengo nada escrito ni le puedo. Bueno, no pasa nada. Cualquier cosita, repito, muchachos, compañeros, que sí me da como, me gustaría escuchar, pero no sé qué, algo le pasa en la conexión. Es este, ahora sí tengo un chat, a ver, dice chat, estoy tratando de unirme por otro teléfono. Ah, ya te entendí. Perfecto, no hay problema, no te preocupes. Entonces, creo que ya nos queda, a ver, ya estamos finalizando. Y entonces, pregunta, distinta mientras nuestro compañero trata, dice, no le dan acceso. Ya no sé si el equipo técnico que está unido con nosotros en la sala le pudiera colaborar a nuestro compañero. Aleida, te pregunto, mientras eso sucede, ¿tú has visitado el entorno virtual? ¿Ya fuiste a Leva? Doctor, disculpe, ¿qué me dice? Que si pudiste ingresar a tu aula virtual y Sí. verificar que todo el material está. No ha habido ningún inconveniente para No, poder. no, ya yo lo revisé. Ajá. Perfecto, ya está. Incluso creo que cargué una diapositiva de este tercer material que le faltaban los elementos del convenio de Ginebra, del convenio de 1954 sobre protección de cultura, que le voy a sustituir o le voy a agregar esta nueva para que tengan el material. Les voy Ok. a colocar dos jurisprudencias, esta del río Magdalena es bien interesante, y les voy a cargar un artículo que tuve la oportunidad de escribir ahorita sobre el conflicto de Rusia y Ucrania, el uso de la inteligencia artificial, que le tengo en una revista peruana internacional, le voy a colocar para que tengan un material allí. Entonces ahí nuestro compañero ha hecho lo Aquí imposible, ha ido al coloco el teléfono, al altavoz. computador. Ah, Sí, ya va, doctor. Perdón, disculpe, es que Abigail me está diciendo a ver qué posibilidades hay si a través de mi teléfono para poderlo oír. claro que Entonces sí. yo creo que le pongo el altavoz, ¿verdad? Al doctor Abigail Ramos, sí, como Sí. no, ponen Ajá, ya le altavoz pongo para el poder altavoz. escuchar a Abigail. Dale. Ya. Gracias, Aleida. Saludos, doctor. Ahí sí te escucho. Sí, tuve un problema aquí con la computadora. Estaba buscando por todos los teléfonos y por la computadora. Bueno, doctor, bueno, la compañera Aleida, gracias. Mi A su nombre es Miguel orden. Ramos, como ya dice ahí, estaba en Caracas y bueno, en la parte mía va relacionada en lo siguiente, ¿no? Sí, estamos hablando del derecho internacional humanitario, que es el mismo derecho de la guerra Ujú. y es algo complejo, porque siempre cuando hablamos de la guerra no es nada fácil. Entonces, hoy en día, doctor, la guerra ha evolucionado, ha cambiado, ustedes lo han mencionado, la inteligencia artificial, Ujú. pero no solamente la inteligencia artificial, ya existía un primer tipo guerra de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación, guerra híbrida, muchas variables, que es otro tema muy amplio. Parece que estoy con un eco aquí. Sin embargo, hoy en día, ya entendiendo eso, la guerra es muy amplia y no solamente son un frente definido entre dos bandos armados, entre dos estados, sino que hoy en día existen los llamados mercenarios, existen grupos irregulares, existen inclusive organizaciones que de alguna u otra manera se ven involucrados en la guerra, no como un Estado, pero sí como una afectación. Sí, señor. Entonces, entendiendo esto, eh, el derecho a la guerra, no, yo sé que no se limita solamente a los Estados. Sin embargo, hay un vacío Ujú. cuando no está bien definido quiénes son los que conforman esos bandos. Correcto. Usted mencionó uno, puso unos ejemplos ahorita, lo estoy escuchando, unos ejemplos. Hizo la pregunta de la Sí, guerra señor, te escucho. Rusia, Ucrania, Rusia. Te- También tenemos actualmente otro conflicto,
en el Medio Oriente. Bueno, 3 conflictos en el Medio Oriente. Sí, señor. Todos escuchamos noticias, una verdadera, una no tan verdadera. Sin embargo, todo eso es parte de la guerra hoy en día. La guerra en este mundo, en esta cultura de globalización, la guerra va muy dominada y predominada por las comunicaciones. Sí. Entonces, cuando nos vamos al inicio, ¿no? Que era mi punto para ya concretar, que quería hacerle la interrogante. Bueno, cuando nos vamos al año, yo lo tenía anotado en 1648, en el tratado en el Paz de Westfalia, donde se debe respetar la soberanía de los diferentes estados como tal. Hoy en día eso no se respeta, o sí se respeta, porque cuando vemos el derecho internacional está escrito, pero cuando vamos a la ejecución, a los tribunales, muchas veces no son efectivos. No hay una efectividad en cuanto, no hay una eficiencia en un delito un genocidio, un delito de crimen de guerra. No es tan efectivo las sanciones que deberían realizarse posteriormente. Entonces, bueno, eso era mi interrogante. Hoy en día la guerra es muy variable. Sí, inclusive, mire, no sé si soy yo solo, pero se me entrecortó bastante. Yo me acuerdo cuando el COVID, y hablaron después de que eso fue un virus de laboratorio que para acabar con parte de la población. Entre las teorías que se escuchaban, bueno, si es así, podría entrar en un crimen de delito de derecho internacional humanitario, porque ahí vemos ahí que de alguna otra manera un genocidio. Ciertamente. Entonces, o sea, es muy amplio. Eso es lo que quería aportar y debatir. Ya, muchísimas gracias, Daniel. Sí me están oyendo, ¿verdad? Que yo creo que tengo la Sí. conexión. Gracias, Aleida. Fíjate que rescato de la intervención de Daniel, primero, cómo él aclara de que el derecho internacional humanitario actualmente, y tiene mucha razón, no solamente es un tema que involucra al Estado o a los Estados, sino que nosotros ya conocemos por nuestro recorrido en este doctorado que los sujetos del derecho internacional pues se fueron amplificando. Entonces nosotros tenemos la presencia de organizaciones, tenemos la presencia incluso no solo de organizaciones, digamos, lícitas, sino de organizaciones que tienden al delito internacional. Por ejemplo, él lo decía, yo lo coloqué en mi artículo de análisis del conflicto Rusia-Ucrania con la doctora Andrea Zubia, que escribimos ese artículo, y decíamos cómo el manejo de la información, por eso yo coincido con lo que dice nuestro compañero, el poder mediático de la información, el manejo de los datos, sobre todo, de los datos, es lo que permite que, por ejemplo, un grupo de hackers internacional, un grupo bien conocido por nosotros con emblemas internacionales, pudiera incluso amenazar las economías mundiales, pudiese amenazar el tema. Entonces, esos son conflictos ya un poco más complejos, muchísimo más complejos. No es solamente regular cómo se va a atender a un herido, qué se define a un prisionero de guerra, que tal vez fue con lo que se quedó esos convenios de Ginebra. Incluso no apuntar a un objetivo de patrimonio cultural, como decíamos hoy, sino que ahora tiene un grado de complejidad con la presencia de grupos especialistas que tal vez tengan hasta mayor capacidad organizativa, incluso de talento humano, que permite, a veces no podemos ni apreciar. Y eso que todavía no hemos topado ni siquiera el tema del dominio del espacio aéreo o ultraterrestre, por ejemplo,
donde no quisiera ser yo pitonizo de lo negativo, pero que tal vez en un futuro van a apreciarse elementos bélicos en estos espacios aéreos, en estos espacios ultraterrestres. Entonces, rescato de que no solamente corresponde a los estados, no solo, también está la presencia de organizaciones de sujetos del derecho internacional. Rescato el tema de que, no so, de que esas generaciones, como él las mencionó, de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, pues cada vez serán y harán más compleja la regulación de esta normativa que estamos tratando de advertir desde su origen, sus antecedentes, a lo que las tendencias hasta ahora han podido regular, pero que siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre vamos a estar ahí como un paso atrás de la regulación porque en ese mundo que yo llamo del inframundo no sabemos en realidad cuál es el verdadero conflicto, la mediatización, el uso de las redes. Ahorita hay un enfrentamiento bélico y lo estamos viendo en tiempo real. Ya basta comprender solamente nuestras redes y ya estamos enterados con cifras, con estadísticas, con elementos que a veces son disfrazados y que por convencionalidad de muchos de los intervinientes no vamos a conocer las verdaderas cifras y estadísticas. Entonces yo creo que con este pequeño resumen de haber advertido una materia que a mí me parece bien apasionante, bien interesante, conocer lo que es la diferencia entre un derecho internacional humanitario y un derecho internacional de los derechos humanos, conocer a rasgos, a grandes rasgos, lo que es el bloque de normatividad que regula a esta rama del derecho internacional público y ver cómo eh, los diferentes escenarios, porque más complejidad también le coloca no solamente el avance tecnológico, sino el tema, por ejemplo, duraríamos aquí toda la mañana hablando de los elementos religiosos, por ejemplo. ¿Cómo justificar el uso de la fuerza a través de un elemento de una guerra santa, del justificar, por ejemplo, la invasión de un territorio para garantizar por mandato del Consejo de Seguridad los derechos humanos de un Estado, de un país que no es el tuyo? Entonces, vemos elementos que ya tal vez ante nuestras nuevas tendencias constitucionales, garantistas, no son tan absolutas como hace 40 años pudimos haber analizado. Hace 40 años tal vez justificábamos elementos. Hoy, el vencer la absolutez de los derechos, de los principios, de las garantías, no hay este elemento, siempre va a haber una excepción, pues hace que este derecho internacional público, en este caso el derecho internacional humanitario, sea un reto, sea un desafío para lo que son las cortes penales internacionales, creación de otros tribunales, conservación de patrimonio cultural. Por tanto, chicos y compañeros, estimados colegas, participantes del doctorado, de mi parte, ha sido un gusto estar estos tres encuentros. Espero que las actividades que estén allí logren desarrollarlas con toda la capacidad que nos caracteriza para yo poder cumplir con la institución y que ustedes sigan avanzando en este bello posgrado. De mi parte, un abrazo desde acá, les indico que estoy por acá en Otavalo, en Ecuador, es el lugar donde estoy dando estos encuentros. Me encuentro como un venezolano aquí en este país, trabajando en distintas universidades y colaborando con el instituto. Entonces, de mi parte, que tengan un bonito día, que Dios los bendiga a todos y que, bueno, que esperemos que sea útil este proceso tecnoformativo. Que tengan un buen día. Gracias, profesor. Gracias por esa información, por impartir sus conocimientos. Maravillosa la clase, me encantó. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Aleida. Bonito día. Gracias, Danielito, igual. que tengas un bonito día allá en Caracas. Estoy extrañando los partidos de Táchira, Caracas, allá en el paraíso. Hasta luego.